Mira, cuando en una vereda existen diferentes niveles, bueno, esto puede ser en ciudades que tienen cerros, pensemos en Valparaíso, pensemos ahí en Concepción, en Talcahuano, Lota, que están en ciudades entre los cerros, ¿cierto? Entonces, cuando en una vereda existen diferentes pendientes, bueno, diferencia de pendientes, las rampas que se construyen pueden tener una inclinación de 10% máximo, ¿sí? De desnivel. Y para salvarla, entre una diferencia de nivel y la otra, tiene que quedar por lo menos un tramo recto de 3 metros, ¿ya? Tenemos un plano recto de 3 metros, una rampa de 1,5 metros, ya dijimos, 10% de pendiente y otro tramo de 3 metros. En este caso, si enfrenta una vereda, ya sabemos que el ancho mínimo es 1,20 m. ¿Sí? Aquí llega la pendiente, la vereda y acá el otro tramo. Entonces, cada ciertos metros hay que ir haciendo la respectiva rampa. Son, son los puntos de descanso, profe, por la Los proyección de puntos de la... descanso, claro, porque si Mm. tienes una pendiente demasiado larga, una persona en silla de ruedas puede que se le escape la silla de ruedas, usted tiene que Sí. tener descanso entre medio. Y bueno, lo mismo si va subiendo, obviamente que va a tener cualquier dificultad para llegar arriba, entonces acá tiene un descanso. Esta weá, hermana, cada vez que termino de hablar yo con ella, y está así, weón, yo pienso en un cigarro y que se le queda prendido. Te lo juro, hermano. Ojalá Silenciar a Dios nos Gonzalo. pueda ayudar, weón, y Ya, ya dice, en las veredas y circulaciones peatonales que contemplen altos flujos peatonales y cuyas dimensiones superen los 3 metros de ancho, se consulta una huella podotáctil compuesta por pavimento con textura de guía y alerta, ¿sí? Así si la vereda tiene más, la vía accesible tiene más de 3 metros de ancho, se consulta en la longitudinal también una huella podotáctil, ¿sí? Por la orilla. Es decir, por lo tú que tiene 100 metros libres dentro de un parque, tiene una vereda, un sendero de 3 metros. ¿Qué es lo que va a hacer de guía para la persona con discapacidad visual, por ejemplo? Esta huella podotáctil longitudinal, ¿ya? Que va a lo largo de toda la ruta accesible. Con la misma característica, 40 centímetros de ancho, pero a lo largo de toda la vía accesible. Y te fijan, aquí tenemos la imagen, tenemos un parque, las personas sin discapacidad van caminando por el sendero normal del parque. Tenemos la huella podotáctil y la ruta accesible, la persona con su silla de ruedas. Ya, si colocamos la ruta accesible en una vía longitudinal prolongada, ¿qué recomendaciones hay que seguir? Que no exista ningún obstáculo, que no se interponga ningún obstáculo en esa vía accesible, ¿ya? Por lo tanto, hay que poner ciertas guías, en este caso, por ejemplo, una solerilla de confinamiento. Si la persona se desvía en la silla de ruedas, por último, va a hacer contacto con la solería y sabe que tiene que retornar a la ruta accesible. O puede ser, como veíamos antes, una baldosa con textura rugosa que señale la dirección de la ruta accesible. Estas son las palmetas que se usan en la ruta accesible, normalmente de 40 por 40 centímetros. Esta separación entre un estribo, por decirlo así,
de la ruta, ¿cierto? Tiene que tener 3 centímetros de espacio. Y cada una de estas huellas, 5 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? Se supone que no puede ser mayor de 3 centímetros. ¿Por qué? A ver. Si no se traban las ruedas de los, Sí, de los exacto. movilizados. Exacto. Si no, se puede trabar la rueda de la silla o del coche en un bebé, ¿cierto? Se pueden quedar trabados. Entonces no pueden ser superiores a 3 centímetros. ¿Sí? Aquí queda claro en la huella. A lo largo de la ruta accesible, la huella podotáctil, con una diferencia no superior a 3 centímetros. Cuando tienen la figura esta de unos circulitos que tienen, ¿cierto? También tienen que estar dispuestos en... No, de hecho no son círculos, son óvalos, ¿ya? Que tienen por un lado 3 centímetros y por el otro lado 2 centímetros. ¿Por qué? Para señalizar la dirección. Hacia el lado más angosto es la dirección que apunta la huella podotáctil. ¿Ya? Cuando hay que advertir algún peligro, bueno, ya lo dijimos antes, esta huella debe ser de un ancho mínimo de 40 centímetros y máximo de 80. ¿Qué pasa cuando en los pavimentos hay, en las veredas, ¿cierto? Hay rejillas de ventilación, pasan también colectores de agua lluvia, tapas de registro, protecciones de árboles, junta de dilatación, cambio de pavimento, ¿ya? Entonces ahí lo que tiene que ocurrir es que no existe una diferencia mayor a 1,5 centímetros. Por ejemplo, aquí va nuestra ruta accesible, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, aquí árbol. Si la persona sale de la ruta accesible, se va a encontrar con esta rejilla o esta superficie que está protegiendo el árbol. La diferencia de nivel no puede ser mayor a 1,5 centímetros del suelo. Pueden haber distintos elementos, pero no pueden tener más de 1,5 centímetros de desnivel con respecto a la ruta accesible. Aquí en estas imágenes son más reales. ¿Sí? En este caso aquí vemos que una rueda, ¿cierto?, puede quedar perfectamente atrapada si la diferencia es de más de 3 centímetros. Aquí en el caso de los sumideros de agua, o en el caso de la protección de un arbusto, de un árbol, entonces la diferencia no puede ser mayor a 1,5 centímetros. ¿Para qué es la diferencia? Para que la persona, ¿cierto?, si viene con un bastón o una silla, al chocar con eso, se va a dar cuenta que hay un peligro. ¿Ya? De alguna manera es como el pavimento podotáctil, está advirtiendo de algún peligro. Pero tiene que seguir esas características. Respecto al mobiliario urbano, si estamos en un parque, en una plaza, ¿qué es lo que se recomienda ahí? Que todos los accesos a los escaños, a los sectores de convivencia dentro del parque, estén fuera de la ruta accesible. O sea, el 1,20 metros de ancho siempre tiene que estar libre. Aquí va la ruta accesible. Si hay un lugar de escaños, asientos, tiene que quedar un espacio libre para incorporar a las personas con discapacidad. Y este espacio libre tiene que tener por lo menos 1,20 m también de largo por 90 centímetros de ancho. ¿Sí? Si viene alguien en silla de ruedas y se va a sentar en el escaño,
no puede dejar a la persona frente a él, obstaculizando la ruta accesible. Hay que crear el espacio para que se incorpore al lugar de descanso, sin obstaculizar la ruta accesible. ¿Ya? Algo sobre los escaños. Los escaños también tienen que tener a la altura del asiento 45 centímetros. ¿Para qué? Porque la persona que está en silla de ruedas a lo mejor prefiere salir de su silla en un momento y tomar asiento con el acompañante en el escaño. Entonces la altura del escaño es más o menos la misma altura que tiene la silla de ruedas para hacer el traspaso de una silla a otra. Con respecto a los módulos o casetas telefónicas, aunque hoy día existe cada vez menos casetas telefónicas, prácticamente ya no existen, pero de todas maneras se supone que los aparatos de teléfono no deben estar a una altura mayor del 1,20 m, medido desde el nivel de piso terminado, desde el suelo. Y el auricular no podrá ser inferior a 75 centímetros el cable, ¿sí? Entonces la altura donde está ubicado el aparato de teléfono, 1,20 m, con un cable de por lo menos 75 centímetros. Ahora, para que la persona también se incorpore a esta caseta, tiene que estar libre de obstáculos y las dimensiones de estas casetas deben ser de 80 centímetros por 1,20 m, para permitir que la persona en silla de ruedas haga una aproximación. Y debajo de la mesita donde va el teléfono tiene que haber por lo menos 70 centímetros. Como aquí está en la imagen, ¿sí? Aquí a esta altura está el auricular, ¿cierto? Con un cable de al menos 70 centímetros. El espacio libre dentro del apoyabrazo o de la mesita, 70 centímetros. Y 60 centímetros libres para que la persona en silla de ruedas pueda aproximarse. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que no solamente en el caso de los teléfonos, también en el caso de los servicios higiénicos, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que estar este mismo espacio, en la mano a una altura de 70, 60 centímetros libre para que la persona pueda aproximarse en la silla de ruedas. Ancho entonces, 1,20 m y largo por lo menos 80 centímetros. O al revés, 80 centímetros de largo, 1,20 m de largo por 80 centímetros de ancho. ¿Qué pasa con los paraderos de locomoción colectiva?